Dije Fabricio. No, ¿cómo así, licenciado? Sí, es una de las mejores clases, la administración. Gracias, Fabi. De verdad, era poca la gente. Una de las compañeras me dijo que estaban en examen de cálculo. Espero les haya ido muy bien. Ojalá, uno nunca sabe cuando está nervioso. Pero ya saben, les he dicho, no estudien 24 horas antes. Tranquilicen su mente. Tengan confianza en ustedes, Fabricio. Por si acaso les adelanto, pero les voy a pasar una nota de recuerdo por el WhatsApp. El 9 de noviembre vamos a dar el examen final y el 14 va a ser el recuperatorio. Ya de entrada les digo que la mayoría está entrando preaprobado al examen, por si acaso. Así que estén nomás tranquilos. Lo más interesante no es que ya digan, ya estoy aprobado, por eso no quiero pasar todavía sus notas, que asistan con las últimas clases que estamos pasando y gracias a Dios hay un buen rendimiento en todo. Así vamos a continuar con nuestras clases. Listo, compañeros. Vamos a continuar donde habíamos quedado ayer. Hemos quedado en la cooperación, en aquellos puntos que hacen a la formación de los equipos. ¿Qué es lo que hace que los equipos sean efectivos, que funcionen dentro de las organizaciones, que funcionen al interior de los grupos de estudio inclusive? Lo que estamos viendo son distintos enfoques que van a ser útiles para todos Bien, ustedes. eso es lo que vos sabes. ¿Ya? Uno de esos enfoques es que el equipo tiene que orientarse por reglas de comportamiento. Recapitulando un poco de lo que habíamos visto el día de ayer, como la asistencia regular, la confidencialidad, las discusiones con base en hechos, lo que indicábamos. Y la confidencialidad en algunos casos es importante. Algunas veces se tratan temas muy delicados al interior de los grupos. Por lo tanto, no es bueno que esos temas salgan a la luz. O sea, ahí es donde tiene que generarse un clima de confianza. De pronto alguien no ha asistido a alguna reunión o dos reuniones, pero dará sus motivos muy valederos. Por eso se habla de la confidencialidad y la confianza en el equipo. Otro enfoque es que las metas y tareas requeridas deben asignarse al inicio de la formación del equipo. Vale decir que los componentes del equipo tienen que asumir compromisos. Cada uno de los integrantes tiene que adquirir un compromiso primero consigo mismo, luego con el equipo. Si tú no te puedes comprometer contigo mismo, peor vas a poder comprometerse con un grupo de compañeros o colegas de trabajo. Parte de ahí el compromiso para la formación de equipos. O sea, y es una evaluación de los valores conductuales. Ustedes dicen, vamos a hacer este trabajo. Bueno, yo me comprometo. Por eso decimos parte de uno mismo y luego ya su aporte al equipo.
Eso es importante que nosotros tengamos que resaltar el compromiso. Otro de los aspectos de los enfoques es que los miembros deben alentarse entre ellos mediante el reconocimiento, la retroalimentación positiva y las recompensas. No es el tema de la competencia que tenga que existir al interior del equipo, sino que hay que saber reconocer también el aporte que puedan tener otros compañeros. No significa que, bueno, hizo un mejor trabajo y, bueno, está dando de baja a los demás. No, hay que saber reconocer que su aporte ha sido positivo. Como yo les decía y me comentaban las primeras veces de exposición de los trabajos, ¿podemos aportar con algún video a las leyes del poder? Claro que sí, bienvenido. Entonces, eso ha debido surgir de la idea de una de las compañeras. Entonces, hay que saber reconocer esa iniciativa. Ahora vamos a hablar, esos son los enfoques que ayer estábamos viendo. Ahora vamos a hablar de los equipos de autogestión. Es interesante hablar de los equipos de autogestión. ¿A qué se refieren cuando hablamos de equipos de autogestión? Recientemente las organizaciones han utilizado este tipo de equipos, que por lo común, por lo general, consisten de miembros que tienen una variedad de habilidades que son necesarias para realizar una tarea relativamente compleja. De esta forma, el equipo puede determinar qué hay que hacer, cómo se hará, cuándo tiene que estar terminado y quién lo hará. Y más aún esto de a qué les va a servir, por qué les va a ayudar, porque en el siguiente nivel de pronto les van a decir, señores, tienen que crear o generar una empresa donde pongan en práctica todo lo que han aprendido, las herramientas que les he dado en este año. Entonces, ustedes van a comenzar a aplicar los diagramas de Gantt, un cronograma de actividades, van a hacer su misión, su visión. Alguien tendrá un mejor enfoque para la elaboración de la misión y la visión, otra persona tendrá otro enfoque para hacer la parte de mercadotecnia y así sucesivamente. Por eso se habla de equipos de autogestión. Entonces, ¿cómo se va a realizar esas labores? ¿Cuándo tiene que estar terminado la parte de mercadotecnia? ¿Cuándo tiene que estar terminado la parte legal, la formación de la empresa, la inscripción del NIT, es algo inmediato, el acta de constitución, toda una serie de detalles, pero todo esto detallado en un plan, lo cual va a hacer que sus miembros también se les pueda evaluar y recompensar como grupo. Cuando el equipo tiene mucha capacidad, puede llamársele equipo de alto desempeño inclusive, o hasta un super equipo. Dentro del gobierno, generalmente existe un gobierno sombra, como se le denomina. No es muy común escuchar, pero generalmente se maneja ese término de gobierno sombra, que son un grupo de personas encargadas de realizar el seguimiento a la gestión gubernamental, de apoyar. Por eso se llama gobierno sombra. Muchos de los gobiernos a nivel mundial utilizan este tipo de super equipos. También vamos a hablar de los equipos virtuales, como los que estamos trabajando el día de hoy, lo estamos viendo. En el actual ambiente de cambios rápidos, una compañía debe responder con prontitud para aprovechar las oportunidades. Por lo tanto, esto le exige tener la capacidad y flexibilidad de conformar equipos de acuerdo con las necesidades u oportunidades que se van identificando.
Por eso se dice que los equipos los forman de cierta manera las metas que se quieren lograr. Y si se dan cuenta, todo va enfocado hacia el logro de los objetivos y las metas. Para ello se requiere de una administración virtual, como la estamos realizando durante todo este año. Y durante la pandemia se ha fortalecido los equipos virtuales. Por lo tanto, la habilidad de administrar un equipo cuyos miembros no se encuentran en la misma ubicación, no nos van a reportar directamente a nosotros. Inclusive, tal vez algunos ni siquiera van a trabajar en la organización, sino que se van a poder conectar o enlazar por medio de sus sitios web para conocer su opinión. En el actual ambiente de cambios rápidos, una empresa, una compañía tiene que responder con prontitud para aprovechar las oportunidades. Les había indicado en el siglo pasado, podías esperar 2 años, meses, en el corto plazo, unos 2 años era lo óptimo. Pero en la época contemporánea, en nuestro nuevo milenio, los cambios se dan en meses, las oportunidades se dan en meses. Por lo tanto, esto le exige tener la capacidad y flexibilidad de conformar equipos de acuerdo con las necesidades u oportunidades que se van identificando. Por eso se dice que los equipos los forman de cierta manera las metas que se quieren lograr. Para ello se requiere de una administración virtual, con esa habilidad de administrar equipos cuyos miembros no siempre van a estar en nuestra ubicación geográfica, van a estar en otros países. No estar en la misma ubicación y ni siquiera reportarse al mismo superior va a suponer de pronto que el administrador de sus equipos tenga una labor un tanto más difícil. Por lo tanto, va a ser muy importante tener un propósito claro y definir con precisión las tareas y los supuestos y saber comunicarse con efectividad por medios. Ya tenemos medios electrónicos como los emails. Anteriormente se utilizaba el fax, que ha quedado como un artefacto obsoleto, la obsolescencia de este tipo de tecnología del fax. Telefonía, inclusive la telefonía clásica que la conocemos está siendo reemplazada por la telefonía celular. Y de pronto quizás hasta con el sitio web del proyecto. También es esencial vigilar con sumo cuidado el surgimiento de un posible conflicto que puede darse por una mala interpretación o por un email que no llegó. Yo les comento en este tema de utilizando estos correos electrónicos, en determinado momento Entel ha hecho un cambio de servidores, los servidores de correo, y ha cortado el acceso al correo electrónico, pero no avisó ni comunicó. Y lo que pasaba era que los correos me comenzaban a rebotar y no sabía por qué. Hasta que vinieron los técnicos, chequearon que la comunicación estaba correcta. Podía yo navegar, pero no podía enviar correos electrónicos. Entonces, esto ha durado 72 horas. Pasadas las 72 horas me han llegado los correos electrónicos en lotes. Pero 72 horas para una toma de decisión también puede ser muy importante porque hubiera perdido yo oportunidades, hubiera perdido clientes. Por eso hay que tener también otras alternativas. El año pasado cayó el servicio de WhatsApp por donde pasábamos clases a nivel mundial. Entonces había que tener otra alternativa y ahí surgió el tema del Telegram. En la actualidad, los equipos virtuales han permitido que las corporaciones ofrezcan servicios a nivel global
Y gracias a ellos, una compañía puede permanecer abierta las 24 horas del día y estar a disposición de las demandas de un cliente. Pero esto, ¿qué significa el tener de pronto estos equipos virtuales? Significa que los equipos tienen que ser más disciplinados y cohesionados. Si un equipo virtual no está correctamente disciplinado, afiatados, ni han cultivado esa buena relación entre los miembros que están atendiendo de forma virtual, lo más probable es que la distancia física que los está separando, en lugar de unirlos como equipos, va a terminar por desintegrarlos. Es por eso que muchos de los expertos que están comenzando a estudiar este tema de los equipos virtuales enfatizan en esa necesidad de que los integrantes cuenten con las cualidades necesarias para hacer que el trabajo funcione. Eso es muy importante. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir? ¿Todo está claro? Gracias, gracias, Wendy. Bueno, si todo está claro, aquí vamos a terminar este módulo de los equipos de autogestión. Ahora vamos a entrar a tocar lo que es la comunicación, ¿ya? Denle un minutito. Y vamos a ver el proceso de la comunicación. A ver, nuevamente vamos a ver un pequeño video. Uy, perdón, se cortó, se cortó. Denme un minutito, por favor. Ahora sí. Veamos primero este pequeño video introductorio. Sergio está en su casa viendo las noticias en la televisión. Hacer una carta que lo envía a su tío Manuel. Su madre suspira a ver el desorden que hay en el salón y le señala todos los trastos que hay esparcidos por el suelo con la intención de que los recoja. Pero Sergio se acuerda de que tiene que hablar con Cristina para decidir qué película verán esta tarde en el cine y descuelga el teléfono para llamarla. Todas estas situaciones son procesos de comunicación que se dan a nuestro alrededor, pero que a veces no somos conscientes de que se producen.
esta comunicación, un emisor transmite un mensaje de manera verbal o no verbal a un receptor mediante un canal concreto y con un código común a ambos, con el fin de difundir, intercambiar o compartir información, ideas o sentimientos. A partir de esta definición vamos a conocer todos los elementos que intervienen en el proceso de comunicación para entenderlo mejor. Veamos el ejemplo de la llamada de teléfono entre Sergio y Cristina. En este caso, Sergio es el emisor en este proceso de comunicación, es decir, la persona u objeto que emite el mensaje. El destinatario del mensaje de Sergio es Cristina, por tanto, ella es el receptor, aquella persona o personas que reciben la información. Sergio tiene que decirle a Cristina qué película quiere ver en el cine esta tarde. Por tanto, este es el mensaje, la información que se quiere transmitir. Para que este mensaje llegue al receptor de una manera adecuada es necesario un camino que una a Sergio y a Cristina. El medio físico por el que se transmite la información se llama canal, y en nuestro ejemplo es el hilo telefónico. Además, es necesario que Sergio y Cristina utilicen una misma forma de comunicarse, para que ambos puedan entenderse. Por ejemplo, si uno de ellos habla en español y el otro en inglés, no podrán llegar a comunicarse de manera correcta. Por este motivo es necesario que los dos usen el mismo código, o sea, un conjunto de signos y reglas necesarios para la elaboración del mensaje. El emisor y el receptor deben conocer para poder codificar y descodificar adecuadamente la información. Este proceso también se ve influido por la situación o el contexto en el que se produce el acto comunicativo. Pueden darse interferencias o ruidos, entendiendo estas como cualquier perturbación que sufre la señal en el proceso comunicativo, ya sea por problemas de la línea telefónica o por la fobia de uno de los dos interlocutores, por ejemplo. ¿Es capaz de reconocer otros sistemas de comunicación en el salón de Sergio? Bueno, ese era el video que quería compartirlos con ustedes porque de pronto este tipo de videos a veces se queda en los recuerdos a largo plazo y se van a recordar cómo era este proceso de la comunicación. Como recuerdan ustedes mucho cuando ven una película, porque a veces nosotros preferimos primero leer un libro antes de que lo lleven a una película, ¿ya? Ahora hablemos de la comunicación. Ya hemos visto qué es la comunicación. Es esa transferencia de información de un emisor a un receptor. En este caso, yo soy el emisor. Ustedes son los receptores. Por lo tanto, ustedes están comprendiendo la información que yo les estoy enviando, que estoy emitiendo. Ahora, cuando está presente en todas las fases de la administración, la comunicación es muy importante para la función de dirigir. Y como es tan importante, por lo tanto, va a consistir en esa transferencia de información de un emisor a un receptor. Y como dice el video, siempre y cuando el receptor comprenda la información. Esta definición es esa base del modelo de proceso de comunicación que se va a analizar en este módulo y el cual se va a enfocar principalmente al emisor, la transmisión y al receptor del mensaje. Y vamos a poner especial atención al ruido, que es lo que interfiere con una muy buena comunicación. Y para la eliminación del ruido, vamos a recurrir a esa herramienta maravillosa que es la retroalimentación o el feedback. Ahora, ¿cuál es el proceso de la comunicación? Veamos. En un sentido más amplio, el propósito de la comunicación en una organización es disponer de información para actuar en los procesos de cambio o facilitarlos, vale decir, esto es influir en la acción para que podamos lograr el bienestar de la empresa. La comunicación, por lo tanto, es
material esencial para el funcionamiento interno de las empresas, porque integra las funciones gerenciales. Y si se dan cuenta, es necesario sobre todo para establecer y difundir las metas de una empresa, para desarrollar planes para su logro, para organizar los recursos humanos y hacer que estos sean más eficientes y efectivos y lograr alcanzar la eficacia. Para seleccionar, para desarrollar y evaluar a los miembros de la organización. La comunicación es importante para liderar, para dirigir, para motivar, para crear ese clima en el cual las personas quieran contribuir. Y finalmente para controlar el desempeño. ¿Se dan cuenta? Este proceso de la comunicación es lo que falla en las entidades públicas. Tenemos a una gestora pública que se ha creado hace más de 3 años. Y cuando finalmente está a punto de arrancar, es que comienza a presentar toda una serie de problemas. Y es justamente porque han tenido fallas en este proceso de la comunicación. Lo que dicen, no hay socialización del proyecto de la gestora pública. El tema también por el cual el gobierno dio marcha atrás, el de la investigación de fortunas, y eran otros propósitos donde se incluían a gremiales. Entonces, ahí es donde están ocurriendo problemas en la comunicación. Ahora, este proceso de comunicación hemos hablado y hemos visto que primero va a consistir en el emisor del mensaje. La comunicación va a comenzar con el emisor, en primera instancia. Es el que va a tener un pensamiento o una idea. Y luego esta idea yo la voy a codificar de tal manera que el emisor y el receptor puedan comprender. Si bien es usual pensar en la codificación de un mensaje en lenguaje hablado, pueden existir muchas otras formas de codificación, como mandarles un memorándum escrito. Por lo tanto, yo voy a traducir el pensamiento en un lenguaje que ustedes también puedan leer. Lo que he traducido mi pensamiento a un memorándum, a una comunicación escrita. Dentro de este proceso de comunicación vamos a hablar del uso de un canal para transmitir el mensaje. Aquí hagamos un pequeño paréntesis, el emisor del mensaje. Ustedes, por ejemplo, perciben qué problemas puede haber en algunas entidades, algo que hayan visto, donde tengamos estos problemas del emisor del mensaje. A ver, quiero escuchar sus opiniones, algo que hayan leído o escuchado. ¿Nada? En el tema del censo, ¿qué saben ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿Quieren participar, creo? Bueno, Wendy, puedes opinar tú. Sí, licenciado. Respecto de la comunicación y el emisor del mensaje, Sobre los problemas que hay en las empresas. con el censo, por ejemplo.
del censo del licenciado terrible. Hay mucha temática acerca del censo, ya que más que todo hay muchos cabildos en Santa Cruz, ya que no están de acuerdo y quieren que se acepte, y más que todo hay problemas con las empresas. Lo que he escuchado es que hay dos grupos, unos que se oponen y otros que quieren proseguir con este paro que se va a ver en Santa Cruz, más que todo el sector que es de los ganaderos, el sector productivo, es decir, las empresas no están de acuerdo porque eso les va a perjudicar mucho. Y si vemos toda esta gestión, ha habido muchos problemas en Santa Cruz y cada vez se han llamado a cabildos, ha habido paros y esto también perjudica a su economía. Entonces que hay mucho debate por este tema y bueno, están esperando, no hay una buena comunicación, tampoco hay una forma de poder arreglar estos conflictos. Incluso ya con el gobierno también hay muchos conflictos con esto que es de los profesores, después de las zonas rurales que están viniendo para pedir proyectos. Es decir, cada día siempre hay problemas. Ya, gracias, querida Wendy. Por lo tanto, podríamos colegir que el emisor está fallando, ¿verdad? Con los mensajes. Sí, sí, licenciado, no hay un acuerdo. O sea, yo lo vería de esta forma. Tienes toda la razón, Wendy. Cuando ves un ministro de la presidencia, cuando ves ministros de distintas áreas hablando del censo, pero sin fundamentos técnicos, entre ellos inclusive que están emitiendo un mensaje, se están contradiciendo. Por lo tanto, la voz autorizada debería ser el director ejecutivo del INE, el que vaya a dar argumentos técnicos respecto de la elaboración del censo, de tal modo que la comunicación pueda llegar en forma clara. Por eso hablamos del lenguaje hablado. ¿Se imaginan? La universidad está reclamando, que es el centro académico, que se tenga que discutir en forma técnica, no política. Comité cívico también tiene sus académicos, pero ya ahí se distorsiona por el manejo político. Entonces, lo que el gobierno debería haber hecho es agarrar y decir al ejecutivo, bueno, tú eres el encargado, ve, negocia, explícales, ve qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es muy importante el emisor del mensaje. Otro aspecto importante es el uso de un canal para transmitir el mensaje. La información se transmite luego por un canal que enlaza al emisor con el receptor. Y ese mensaje puede ser oral o escrito. Y su transmisión puede lograrse, como hemos indicado, por medio de memorándums, mensajes que le van a llegar por emails, teléfonos, mensajes televisivos u otros medios digitales. Por ejemplo, la prensa ya utiliza dos formas de difundir sus noticias, por medio de sus páginas virtuales y el otro por medios ya impresos. Y lo más importante, la televisión, porque la televisión facilita la transmisión de gestos u otras claves visuales. En ocasiones se van a utilizar dos o más canales para transmitir la información. No estoy hablando de canales de televisión, sino medios de comunicación, más canales de comunicación. En una conversación telefónica, por ejemplo, dos personas pueden llegar a un acuerdo básico. Y este acuerdo básico que han establecido por medio de la línea telefónica lo van a reafirmar mediante una carta. Lo van a refrendar por una carta. ¿Recuerdan lo que hacen de pronto las negociaciones entre cuando existen conflictos sociales? Y hemos llegado a estos acuerdos.
Te dan un cuarto intermedio para la elaboración del documento, porque primero han sido conversaciones de negociación, de llegar a acuerdos. Se dan un cuarto intermedio para la elaboración del documento y firmar el mismo más tarde. Por lo tanto, la selección apropiada del canal es vital para una comunicación efectiva. Ahora, hablemos de la otra parte, del receptor del mensaje. Recuerdo lo que yo les decía, a veces el emisor habla en un lenguaje tan técnico que muchas personas no entendemos, porque somos legos, comprendemos lo básico. Yo me iba al tema de los médicos que tienen esa costumbre de hablar en un lenguaje médico que para nosotros es casi imposible entenderles. Y tenemos que preguntarles 2, 3 veces en realidad de qué adolece un familiar o qué tenemos nosotros. Cuando le hacían la entrevista a este joven, subía, he descubierto esta fórmula que ha resuelto uno de los grandes problemas matemáticos. Si lo comienzas a escuchar a él, solamente le van a entender los matemáticos en esa explicación técnica que él ha dado. Pero él ha tenido también otra forma de ver este tema y ha explicado también una forma sencilla para aquellas personas que no tienen esa formación matemática de cuánto podía ayudar este descubrimiento. Se ha dado 2 tipos de mensajes para 2 grupos de distintas personas. El receptor del mensaje debe estar dispuesto a escuchar para decodificarlo en pensamientos. Por ejemplo, una persona que piensa en un partido de fútbol, los varones y las mujeres, quizás no presten mucha atención suficiente a lo que están escuchando respecto de un reporte de inventarios, porque su mente, su atención, más que todo, está en el partido de fútbol. Y eso es lo que va a denominarse interrupción en la comunicación o en la correcta recepción del mensaje. De pronto era importante este reporte de inventarios, pero no era el momento preciso de dar este reporte, porque la gente estaba pensando en que su selección que había clasificado un mundial estaba jugando un partido importante para un país. Y toda la tarde, todo el día se han pasado hablando del tema. Y surgió esta noticia del reporte de inventarios, que era importante para la organización y es importante, pero si tú transmites esa información en un momento que no era preciso, eso es lo que se va a denominar interrupción en la comunicación o en la correcta recepción del mensaje. El siguiente paso dentro de este proceso de la recepción del mensaje es la decodificación. Les repito, decodificación, en la que el receptor va a convertir el mensaje en pensamientos. La comunicación precisa solo ocurre cuando emisor y receptor asignan un mismo significado, o al menos uno similar a los símbolos que va a componer este mensaje. Así es obvio que un mensaje codificado en francés va a requerir que un receptor tenga el conocimiento de ese lenguaje. Algo menos obvio y que a menudo se ignora es el hecho de que un mensaje en lenguaje técnico profesional requiere un receptor que entiende ese tipo de lenguaje. Inclusive cuando estamos hablando dentro del idioma inglés, por decirles.
alguna vez presentaban problemas. Hay una palabra que se llama spring, y spring significa primavera, pero hay que saber interpretar el contexto en el cual estás utilizando esta palabra, porque spring también significa resorte. Y si estás agarrando un libro o estás comunicándote con una persona que es un técnico, un mecánico, él va a saber interpretar fácilmente de que yo le estoy hablando de resortes, no le estoy hablando de la primavera. De este modo que la comunicación no es completa a menos que sea comprendida. Comprender está en la mente del emisor y receptor. Y aunque no crean, van a encontrarse ustedes a lo largo del camino de su ejercicio profesional personas de mentes cerradas, que casi nunca van a comprender los mensajes por completo, especialmente si la información que ustedes están manejando va a ir en contra de su sistema de valores. Por eso a veces se escucha, si esta es una persona de mente cerrada, no logra captar el mensaje. Ahora, los malentendidos van a aumentar cuando la comunicación se hace en diferentes idiomas, como les he demostrado, que una sola palabra puede hacer un malentendido. Inclusive, dentro del alemán es muy distinto hasta la formalidad y la forma como se dirigen entre ellas. En el alemán la forma es usted. Raras veces se utiliza la palabra tú, que es más familiar en círculos más íntimos de amigos y familiares que se utiliza el término tú. Después de que las personas se conocen bien, recién van a utilizar ese último tratamiento informal, inclusive dentro de la comunidad latinoamericana. En Colombia solamente los van a ustear. Usted, 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 usted. Mientras que acá en Bolivia es más frecuente que tengamos esa familiaridad. Por eso a veces existe ese choque formal, que mucha gente viene de afuera y por educación le dicen usted, usted, usted. Y tú llegas y de pronto le dices, oye, tú le dices. Y que existe un choque cultural y un malentendido porque la otra persona piensa que puedes estarle faltando el respeto. A eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Ya? ¿Han tenido ustedes algún... Les Licenciado, decía, si ustedes han tenido algún tipo de este choque intercultural, o si han generado o saben de algún malentendido, como dice una de las compañeras, una buena comunicación solo llega a peleas con una falta de una buena comunicación. ¿Qué opinión tienen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? A ver, les escucho.
así en choque de idiomas, ¿no? Ah, también puede ser por el modo de hablar, licenciado, porque no hay personas, digamos, que son, no hay otras ciudades y, pues, digamos, concha puede significar otra cosa para ellos que para nosotros, ¿no ve? Correcto. Esa es la Y, malentendido. exacto, como pollo y polla. Sí, 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 sí. Toda la razón, Fabricio. Bueno, pues sí, puede pasar, por ejemplo. No, no sé qué ejemplos podría dar. Tal vez cuando fui al campo, creo que era muy natural que me llamaran de cierto modo. O sea, Claro, te normal. dicen yocaya, por decir. Exacto. Yocaya, pero si nosotros tenemos el contexto de la palabra, ¿qué te están diciendo? ¿Niño o joven? Si te digo guainucho, yocaya. No lo tomemos con el sentido despectivo, pero esto puede ocasionar malos entendidos, ¿sí o no? Claro, le dijeron a mi mamá y Villa. Exacto. Entonces, de pronto puede ser bonito porque la ven todavía joven. Entonces, hay que ver el contexto en el cual se están refiriendo a la persona. Entonces, por eso se traducen estos malentendidos en los canales de comunicación y como muy bien decía su compañera, también hasta en los choferes hablan un mismo lenguaje, pero los canales de comunicación están siendo alterados por el ruido que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, puede interpretarse esos usos, como dice yocalle y milla, como que no le agrada a la persona o que quiere mantener una distancia social. Este es un yocalle, te dice a veces, porque la persona es más mayor. Pues está diciendo, eres un joven todavía que no tienes la experiencia. Pero a veces si lo tomamos ya en otras formas, nos están diciendo que todavía somos jóvenes, nada más, no en un sentido despectivo, porque algunas veces la palabra también la podemos volver de una forma despectiva, hasta en la entonación inclusive. Yo te digo, yo calla, así tranquilo, no pasa nada. Pues yo te digo, yo calla, poniéndole mayor énfasis, a veces parece como un insulto, o les digo, manteniendo esa distancia social, como la forma como la utiliza, por ejemplo, el vicepresidente, algunos términos aymaras. Por eso que el uso lo dictan simplemente las normas culturales. Y gracias, Fabri, por tu aporte. Si ustedes van a México, van a escuchar una serie de palabras que para nosotros es groserías, pero para ellos es un sentido más cariñoso, más fraternal de referirse a las personas, que para nosotros de pronto es una grosería. Y a veces están gritando en la calle y es un insulto. Pero si tú vas a México y esa misma palabra se vuelve una especie de halago, de más fraternidad con la persona que estás hablando. O en la Argentina, que se utiliza palabrotas por todo lado, en España igual, pero para nuestro medio no, para ellos es muy común utilizar ese tipo de palabras. Ahora aquí vamos a hablar de lo que les había comentado, del ruido en la comunicación. El ruido que entorpece la comunicación. Por desgracia, la comunicación se ve afectada por ese ruido. Esto es cualquier cosa, trátese del emisor, la transmisión o el receptor, que es el que va a entorpecer la comunicación. Algunos ejemplos de ruido. El ruido, un ambiente limitado, es el que va a entorpecer el desarrollo de un pensamiento claro. Cuando la otra persona es de mente cerrada,
Por lo tanto, vamos a hablar de ese ambiente limitado que no nos va a permitir desarrollar nuestro pensamiento. Otro problema, otro ruido, la codificación, que puede tener fallas por el uso de símbolos ambiguos. Vamos a crecer en forma exponencial a la empresa. ¿Qué? O sea, el mensaje no está siendo claro en sentido exponencial y estoy utilizando términos matemáticos. Otra cosa es que yo les diga, bueno, vamos a crecer con estas proyecciones a nuestra empresa en un 25% más en nuestras ventas en el segundo trimestre, los siguientes 3 meses. Por lo tanto, ya no estoy utilizando símbolos ambiguos, porque el otro puede darse a muchas interpretaciones. Otra forma de ruido, la transmisión puede interrumpirse por estática en el canal. A veces están hablando por teléfono y se escucha con ruido, así en la parte física del medio de comunicación. Y tú crees haber escuchado una instrucción, pero que no la has escuchado muy clara, y tú la interpretas de otra forma. Eso es una mala conexión telefónica. La falta de atención también puede ocasionar una recepción imprecisa. Van pensando en su examen que van a tener, por decirles, las siguientes semanas, si es un examen, por decirles, de matemáticas financieras, y su atención está más que todo enfocada a ese examen. Entonces, eso es ruido. La decodificación, o sea, traducir el mensaje, la decodificación es eso, es traducir el mensaje, puede tener fallas al asignarse un significado equivocado a palabras y otros símbolos. Los prejuicios también es parte del ruido que pueden obstaculizar la comprensión. Otro ruido es ese cambio deseado que puede o no realizarse después de comunicarse por temor a posibles consecuencias. Las denuncias, por ejemplo, que en contra de una viceministra de Educación. Entonces, tienen temor los subordinados a realizar más denuncias o a colocar su nombre por temor a represalias. Entonces, el ruido es la represalia. Ahora, en otras culturas puede ocasionar una mala comunicación, no solo la expresión verbal, sino también los gestos, las posturas. Si ustedes van a tratar con japonés, ya de entradita tienen que saber cuáles son las tradiciones del japonés. Generalmente no te dan la mano, tienes que saludar con una reverencia. Inclusive el dar un presente dentro de la cultura japonesa no es como vamos acá y le entregamos a cualquier persona o amigo, le dices, este es tu regalo y le entregas con una mano, no, allá tiene otra forma de entregarse hasta un presente, por muy pequeño que sea, siempre se entrega con las dos manos, es una parte del respeto hacia la persona. Por eso hablamos de gestos, de posturas. A llegar una comisión de tal país, entonces me meteré un ratito al internet, veré qué cosas, cómo es parte de esa cultura, de su tradición, para no quedar en ridículo o no ofenderlo. Y si voy a negociar con esa persona, ¿cómo tengo que comportarme? Dime, Fabricio. Esto es un poquito, una pregunta un poquito salido del tema, pero un poco también relacionado. Licenciado, si en esto sobre su ejemplo del nombre del japonés,
yo tendría, si yo voy a Japón, yo tendría que actuar así, pero ahora si él viene, digamos, a esta ciudad, él tendría que actuar como nuestras costumbres. ¿Cómo sería eso? Eso sí no entiendo, esta parte sí. Ya. Por ejemplo, cuando yo fui al Japón, fui becado, me dicen primero, me han dado acá un curso, por decirles, intensivo desde la comida. Me han llevado a diferentes restaurantes japoneses a conocer parte de su cultura. Esto significaba que inclusive tienes que tener hasta normas para conducirte en la calle, en las escaleras. No es que tú vas y comienzas a subir las escalinatas por el centro. Allí te dicen tienes que irte por la izquierda. Si estás caminando, porque puede haber algunas personas que están apuradas y quieren subir rápido. Como yo era invitado del gobierno japonés, por lo tanto yo tenía que llegar y asumir su conducta de los japoneses. Cómo tenía que dirigirme a ellos, cómo tenía que saludarlos. Y te dice además parte de la cultura japonesa, ya sea de ida o de vuelta, si ellos vienen o van, o como nosotros occidentales que estamos visitando. Yo llevé por mi parte presentes para Mitsubishi, donde yo estaba estudiando, y me entré al internet y a leer cosas que estaban en el Círculo Boliviano Japonés. Me fui a agarrar allí libros, donde decían normas de conducta para el extranjero en el Japón. Entonces ahí te explican y te dicen, o sea, el regalo tiene que serse entregado por las dos manos. Tienes que saludar con una reverencia. Y siempre cuando estás hablando utilizas el término san, que es una especie de decirle don a una mujer o a un hombre como una expresión de respeto. Hablaba Miyuki-san, Roko-san, y es una especie de respeto. Ahora, cuando están viniendo los japoneses, también ellos saben, ellos estudian antes de venir acá y tienen los mejores libros de Sudamérica en la parte cultural, geográfica. Tú le dices, bueno, quiero ver este pueblito allá, porque yo estaba haciendo un curso de telecomunicaciones para salud. Les agarraron un libro y ubicaron ese pueblito que a veces ni en nuestros mapas existía. Pero ellos no tenían todo sistematizado. Entonces, ellos vienen a nuestra cultura y, por ejemplo, si tú les invitas a una cena familiar y le invitas un licor, tú tienes por costumbre, tus papás y vienen tus abuelos, de invitar lo que se dice la chaya, el primer trago a la madre tierra. Y el japonés hace lo mismo, porque comprende cuál es tu tradición cuando estás viniendo a un país. Y ellos también te van a saludar con una reverencia, porque eso es parte de su educación. Y te están dando respeto. Es raro el japonés que va a llegar y saludarte de la manera occidental, darte la mano. Así es, Fabricio. Ya, gracias, licenciado. Entonces, siempre es importante munirse de toda la información antes de viajar. Y si estás recepcionando a una persona, es muy importante hacerle sentir cómodo a esa persona y no tener los malos entendidos por ese ruido. ¿Ah? Ahora aquí vamos a hablar de de la retroalimentación en la comunicación. Para verificar la efectividad de la comunicación, la persona tiene que tener retroalimentación para saber cómo ha llegado el mensaje que yo he emitido. Nunca vamos a dar por seguro si un mensaje se ha codificado muy bien, se ha transmitido, se ha decodificado en el lado del receptor y se ha entendido bien.
Y esto va a ser confirmado mediante la retroalimentación. Si ha habido algún cambio al interior de la organización, si el mismo se ha percibido de alguna forma positiva, si la comunicación ha sido la apropiada y la decodificación también. Eso es importante. Siempre tenemos que tratar de hacer un uso de la retroalimentación. Ahora, dice, van a existir factores situacionales y organizacionales en la comunicación. Muchos factores situacionales y organizacionales afectan el proceso de comunicación. En el ambiente externo pueden ser los educativos, los sociológicos, político-legales, económicos, todo un sinfín de factores que van a afectar este proceso. Un ambiente político represivo, ejemplo de dictaduras militares o de gobiernos autocráticos, va a inhibir el libre flujo de la comunicación. Por ejemplo, durante los 14 años del gobierno del señor Evo Morales, han existido varios intentos de hacer que las redes sociales sean controladas por el gobierno, al igual que se hace en China. Han habido varios intentos, porque estábamos hablando de un flujo de información libre donde la gente se enteraba de muchos escándalos, actos de corrupción. Entonces estaba tratando de coartarse ese libre flujo de la comunicación. Ahora, otro factor situacional en la comunicación es la distancia geográfica. No es lo mismo esa comunicación que yo tengo de forma directa con ustedes y en algunos casos en persona. Alguien me llamará y me dirán, licenciado, necesito que me ayude con esto. No hay ningún problema. Un intercambio de correos electrónicos. En la comunicación, el tiempo también debe considerarse. Es posible que un ejecutivo ocupado no tenga tiempo suficiente para recibir y enviar información precisa. Existen factores situacionales que afectan la comunicación dentro de una empresa. Son la estructura misma de la organización, los procesos gerenciales, los no gerenciales, la tecnología. Y este es un ejemplo típico del fuerte efecto que tiene la tecnología de la computación en el manejo de enormes cantidades de datos. Ahí también tenemos que ser más mesurados, no podemos atosigar con mucha información. En resumen, ¿qué podemos decir? El modelo de comunicación va a ofrecer un panorama de su proceso, va a identificar las variables decisivas y una muestra de sus relaciones. Va a ayudar a los gerentes a precisar mejor los problemas de comunicación. Y esto le va a ayudar a tomar medidas para resolverlos. Y le va a ayudar a prevenir las dificultades antes de que ocurran. ¿Se dan cuenta cuán importante es la comunicación? Ahora les voy a poner otro ejemplo, muy claro. Cuando tratas con factores situacionales, el ruido y cómo tú mismo puedes tratar de manipular a tu favor estos factores situacionales. El señor Torrico, viceministro de no sé qué, llamó y le dijo una nota de no sé qué a la alcaldesa del Alto. Y él reconoce en primera instancia que le ha dicho, pero que acá en otras circunstancias, bueno, trató de disimular, pero al final no pudo. Pero a partir que la detienen a la señora Chapetón, él dice, no, yo no le estaba diciendo eso a la alcaldesa actual.
Yo me estaba refiriendo a la anterior alcaldesa. Trata de remediar, trata de hacer que este factor situacional que se dio en ese momento sea favorable a él. Pero a través de su abogado no han sabido precisar el problema que se está ocasionando este señor Torrico. Porque primero, el problema ya no es con una exautoridad, el problema es violencia de género, está normado por la ley. Le haya dicho a la señora Copa o a la señora Chapetón, ha incurrido en un delito. Y ha incurrido en dos delitos. Primero, que ha reconocido que sí se dirigió a la actual alcaldesa y ahora él dice, no, era la anterior alcaldesa, por lo tanto ha ofendido a dos mujeres. ¿Se dan cuenta cómo de pronto él tratando de remediar, de salirse del problema por este factor situacional, la comunicación le está jugando una mala jugada? Como una persona ya está detenida, dijo, bueno, yo me descargo todo en esa persona que está en este momento detenida. Eso es muy importante tener en cuenta este tipo de factores. Ahora, la comunicación en la organización. En las empresas de hoy en día, la información tiene que fluir más rápido que nunca. Lo que les indicaba, una breve interrupción en una línea de producción de rápido movimiento puede ser muy costosa en términos de pérdidas productivas. Cuando hay un bloqueo, por ejemplo, entonces ya se ha perdido un cliente. Cuando la aduana de Chile deja de trabajar en Arica o en Tambo Quemado por problemas laborales que tiene aduana de Chile con su gobierno y no dejan pasar los carros, los barcos se van sin la mercadería, sin los contenedores, es un perjuicio. Por lo tanto, es esencial comunicar rápidamente los problemas que van a surgir y tomar acciones correctivas. Otro elemento importante es la cantidad de información. Y la misma va aumentando enormemente con los años. Y en algún caso va a ocasionar una sobrecarga de datos. Y aquí es importante que nosotros hagamos una distinción. Esto de los datos, la sobrecarga de datos. Cuando yo les voy a dar una serie de números 10, 20, 30, 40, les estoy dando datos. Si esos datos, esos números, yo los sistematizo, digo, son múltiplos de 10 que nos van a servir para incrementar su nota. Eso ya se vuelve información cuando yo organizo estos datos. Los vuelvo información. Por eso se dice muchas veces, tengo tal cantidad de datos que no los puede volver información rápidamente. En el tema del censo, van a tener y van a recopilar muchos datos respecto de vivienda, respecto de salud, de educación, edad, sexo, niveles grados de parentesco, nacionalidades, etcétera, etcétera. Y todos estos datos que van a estar volteados en una hoja tienen que ser interpretados y volverlos información. Si yo estos 10 millones de formularios que recoja del censo, te los entrego. Te estoy entregando solo datos. Datos duros en bruto. Pero si estos datos yo comienzo a procesarlos
O bueno, la población en Bolivia de manera etaria se clasifica en de 0 a 5, de 5 a 10, de 11 a 15, de 16 a 20. Entonces estoy clasificando ya de forma etaria, donde digo, la población en Bolivia es más joven de esta edad a esta edad, en este rango. Ya le estoy interpretando, le estoy dando información. Por lo tanto, ahí es donde nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es dato y lo que es información. Por eso se habla de la sobrecarga de datos. Casi nunca es necesaria más información. No, los ejecutivos generalmente por eso piden informes ejecutivos que sean con lo más relevante de ese bloque de datos que le sirva a él para toma de decisiones. Y aquí es preciso que el gerente determine cuál es la información que va a requerir para poder tomar decisiones de una forma efectiva. Con frecuencia obtener esta información va a suponer recibir de los superiores y subordinados este cúmulo de información y también de los departamentos y de otras personas en diferentes áreas de la organización. Ahora también vamos a tener la necesidad de saber de los gerentes. Para ser efectivos, los gerentes requieren de la información necesaria para desempeñar sus funciones y actividades gerenciales. Sin embargo, hasta un vistazo casual a los sistemas de comunicación muestran que muy frecuentemente carecen de la información vital para la toma de decisiones. Y como ya les había mencionado, incluso reciben demasiada información, lo que ocasiona una sobrecarga de la misma. Por lo tanto, es evidente que deben ser selectivos al elegir dicha información. Y una forma sencilla de empezar es preguntarse, ¿qué es lo que en verdad necesito saber para mi trabajo? Tengo que ser puntual. Otra pregunta que yo me voy a hacer, ¿qué va a suceder si no recibo esta información con regularidad? Quiero saber cómo está manejándose de pronto las divisas a nivel internacional. ¿Cuáles son los grados de inflación que está existiendo en América Latina? Quiero recibir esta información de forma periódica, una vez al mes, una vez a la semana. ¿Qué es lo que yo necesito saber para mi trabajo? Lo que un gerente necesita no es el máximo de información, sino que ésta sea pertinente y oportuna. Por lo tanto, tienen que adaptarse a las necesidades del administrador. Los presidentes, los ministros, generalmente reciben un resumen de todo de la prensa. Si es del área de salud, por ejemplo, entonces el encargado de prensa es el que se lo hace un resumen de todos los artículos que se van a referir a nivel de la prensa local en lo que se refiere a salud. Va a hablar del CEDES, va a hablar de epidemiología, va a hablar del director del COVID, pero todo lo referido a salud como una especie de resumen. Y el ministro lo que hace es leer esos resúmenes de una forma rápida. No está agarrando el periódico y buscando algo que se refiera a su área. Al presidente de la misma forma. Él es un gerente, es una MAE, es un CEO que está dirigiendo al país. Y le llevan lo más relevante. Y esto tiene que tener un muy buen criterio la persona que está haciendo este tipo de resúmenes. Tiene que ser una persona altamente experimentada.
que tampoco le va a tosigar con todas las noticias de salud, de finanzas, tiene que llevarle lo más puntual que afecta a la vida de nuestro país. Le va a llevar el tema de hidrocarburos, un tema altamente sensible, el tema del litio, un tema estratégico. ¿Alguna pregunta, comentario? Vengan hasta aquí. ¿Nada? En esto de la comunicación les voy a contar una pequeña historia. Es muy bonito. Vamos a quedar acá. Pero me gusta compartir siempre con ustedes algunas historias. En alguna medida les va siempre